¿El coaching para empresas funciona? ¿Es necesario el coaching empresarial para un negocio? ¿Existen beneficios del coaching? ¿Estoy cómodo haciendo este video? Esta y otras preguntas voy a tratar de resolverlas hoy en ¿Cómo me lo explico? Bienvenidos a ¿Cómo me lo explico? Este espacio en donde resuelvo preguntas que siempre le quisiste hacer a un psicólogo pero no te atreviste a preguntar. Y hoy vamos a hablar de un tema que he hablado en otros espacios, que me ha hecho hacerme demasiadas preguntas y que ustedes también me han preguntado bastante. Vamos a hablar un poco del coaching empresarial, que, ojo aquí, disclaimer, advertencia, como le quieran llamar, el coaching de que vamos a hablar no es coaching coercitivo. Entonces, si quieren saber un poco más de qué pienso o de qué onda con el coaching coercitivo, aquí les dejamos el link para el video que hice con Herejes el Podcast sobre coaching coercitivo. Vayan a verlo, se puso chido. Pero sí quiero hacer esta advertencia del coaching que vamos a hablar. No tiene nada que ver con el coaching coercitivo. Así que no va por ahí. Y empecemos con a qué me refiero con coaching empresarial. El coaching empresarial es una práctica que se llevaba haciendo desde los años 70, finales de los 70, principios de los 80, en la que se contrataban asesores externos para obtener un mayor rendimiento para empresas grandes. Uno de los primeros casos conocidos es el de IBM, en donde contrataba personas para generar análisis de el árbol jerárquico de la empresa y de ver de qué manera habría que distribuir a toda la fuerza laboral de esa empresa para que tuviera mayor rendimiento. Trabajo muy duro, como un esclavo Ay, ya se me olvidó todo. Bueno, páguenme dinero. O contrataban asesores externos en economía para ver cuál sería el siguiente paso o en lo que IBM tendría que invertir. Y es bien importante que sepan esto porque el coaching empresarial tiene que ver con, hay un área específica de la empresa que no está teniendo el rendimiento que se está esperando que tenga, y entonces se contrata un asesor externo experto en esa área que tiene problemas, y por eso le llaman coach empresarial, porque esta persona experta en este tema llega a atender la problemática específica de una empresa, esperando que con las herramientas y el diagnóstico que este experto o experta realice, se solucionen los problemas que tiene esta empresa. En el coaching empresarial hay muchos esfuerzos que hacen las empresas para mejorar el desempeño de ciertas áreas y no lo logran. No soy valiente, soy un estúpido. Porque hay muchos problemas. Digamos que se cae en un error lógico en el de cómo la psicología es la disciplina o el estudio del comportamiento humano, y para poder observarlo, entenderlo, predecirlo, creen que se puede controlar. No necesariamente. Y esa generalización errónea que se ha promovido ha generado que se piense que el problema es actitudinal. Pues ¿sabes qué? Creíste mal. Es decir, que las empresas no funcionan porque la actitud de los trabajadores no es la adecuada para generar un desempeño. No. Las empresas no funcionan porque estructuralmente están mal pensadas. Y entonces, al generar esta discrepancia, o sea, no quiere decir que las estructuras actuales de las empresas estén mal o que todas las empresas estén estructuradas erróneamente. A lo mejor la estructura que tenían en cierta época o en cierto momento sí funcionaba, pero ahora ya no funciona. Y como ahora ya no funciona, pues creen que son los empleados o las empleadas las que no funcionan, porque pues algo que ya funcionaba tiene que funcionar ahora. Pero pues las empresas no entienden que los tiempos sociales están cambiando, y como los tiempos sociales están cambiando, hay otras cosas que hay que eficientar. No, hombre, unos genios. Y pues ese es el error. Entonces vamos a hablar del por qué el coaching empresarial
no funciona, o por qué cuando, por ejemplo, me llaman como psicólogo a hacer una evaluación sobre inclusión, por qué no funciona lo que ellos ya tienen como inclusión. Vamos a hablar de problemas de planteamiento. El planteamiento es, digamos que la manera en la que uno piensa, o el término técnico de esto en psicología, al momento de hacer una metodología de investigación, le llamamos problematización. La problematización es ubicar cuál es el problema, qué ha sostenido al problema y cuál es la historia del problema para nosotros poder plantear diferentes soluciones. Problema resuelto. Y uno nuevo empieza. Esto en términos empresariales se llaman planteamiento. Y es decir, que el planteamiento es la manera en la que yo voy a atacar una problemática, y muchas veces, como les decía hace un momento, la intención es muy buena, pero el planteamiento está atacando a un lugar equivocado. Y al atacar un lugar equivocado o al tratar de corregir algo que no es, digamos, la problemática principal, pues los esfuerzos no van a tener el efecto que se espera. Las organizaciones asumen que los ejecutivos saben qué es y cómo funciona la intervención de un coach empresarial. Y muchas veces no saben cómo funciona, ni siquiera saben lo que es. De hecho, muchos empresarios confunden psicólogos laborales con coaches empresariales. No es lo mismo. ¿Verdad que te engañé? El coach empresarial es, digamos, si tu área de problema es la economía, contratas a un economista para que te ayude con problemas de economía en tu empresa. Si la empresa tiene problemas de jerarquización en el diagrama laboral, trabajas con un psicólogo laboral experto en clima laboral y psicología organizacional para que organice el diagrama jerárquico de tu empresa. Pero muchas veces las empresas ni siquiera saben cuál es el problema que tienen que atacar y por lo tanto no saben a quién contratar para poder solucionar ese problema. Entonces no necesariamente un coach empresarial tiene que ser un psicólogo. Dependiendo del área en la que quieran invertir o en la que haya un problema, es que tienen que buscar a alguien para combatir esa problemática. ¿Cuál es la solución para evitar este problema de planteamiento o de problematización? Sentarse con los ejecutivos de la empresa y preguntarse cuál es el problema que quieren atacar y qué es el coach empresarial. De nuevo, no estoy hablando de los Ricardos Ponces, ni de Nexium, ni esas cosas, porque esa cosa se llama coaching coercitivo o transpersonal, y no, digamos que es un problema totalmente diferente. De lo que hay que hablar es cuáles son las áreas que necesitan una intervención externa para mejorarse. Y al ver cuáles son las áreas, podemos decidir con mayor precisión qué especialista vendría mejor para resolver cierta problemática. Odio este trabajo. Todo es crisis por esto y entonces el fin del mundo. Ese es el primer problema que se tiene al momento de hablar de coach empresarial, que ahora, como todo mundo se vende como coach de algo, las empresas creen que ese coach va a solucionar su problema, y no necesariamente. Entonces, identifiquemos el problema y busquemos a un especialista en ese problema para que nos ayude a resolverlo. Y ese proceso es lo que los psicólogos o psicólogas le llamamos psicoeducación y sensibilización. Es decir, que entendamos que tener un problema en una empresa no significa su quiebre o su bancarrota o que es una empresa que no funciona, sino simplemente que son necesarios cambios que hay que realizar, pero que tenemos que tener claro a quién estamos llamando para resolver ese problema. La segunda problemática que veo es un problema que yo le llamo problema de enfoque. Así como anteriormente el problema era no saber cuál era el problema, literalmente, en este
se asume que el problema está en un lugar cuando a lo mejor lo que hace falta es enfocar de una manera más amplia. Por ejemplo, cuando un área laboral no está teniendo el resultado que se espera, usualmente se culpa o se responsabiliza al gerente o supervisor de esa área. ¡Pero qué imbécil! Y entonces el coach está dirigido a darle herramientas a esa supervisora o a ese supervisor o a esa gerente o a ese gerente para que tenga nuevas actitudes de liderazgo y cosas de esas, pero al enfocarnos directamente en esta persona, no estamos viendo que tal vez en el panorama mayor haya interacciones o flujo de información que haga que se pierda información y por tanto los resultados no sean los mismos. A lo mejor hay jerarquías que no están bien puestas en la empresa, a lo mejor hay prácticas de desinformación que hacen que la información de puestos más arriba no llegue a los lugares más abajo, y eso no tiene nada que ver con el gerente en particular, tiene que ver con cómo funciona toda la empresa, pero como nos enfocamos directamente en que la supervisora o el supervisor son los que están mal, entonces los esfuerzos se enfocan directamente en este supervisor y pues eso no garantiza que cambien las problemáticas que se están presentando para que esta área en particular tenga un mejor desempeño, porque a lo mejor el error es el enfoque. Estamos responsabilizando a una persona cuando a lo mejor es un área completita la que necesita reestructurarse, pero como miramos con lupa y tratamos de responsabilizar a una persona para eficientar los procesos, no estamos haciendo un diagnóstico adecuado y entonces el enfoque no funciona. ¿Trabajando duro o durando en el trabajo? Entonces, la solución para este problema de enfoque es no solo mirar en dónde está la problemática o en dónde estoy viendo. Digamos que en este ejemplo del supervisor o la supervisora, es en su desempeño que yo miro un cambio, pero hay que ver en todas las áreas en que esta persona tiene una interacción, porque a lo mejor el problema del gerente es resultado de algo totalmente más complejo que está detrás, o estoy enfocándome en una problemática cuando a lo mejor el gerente o la supervisora sí está llevando a cabo acciones que están haciendo que salgan a flote ciertas cosas, y hay que preguntarnos qué pasaría si estas habilidades que ayudan a que salgan a flote ciertas cosas se pudieran extender a otras áreas, o qué se necesita para que este supervisor o supervisora lleve a cabo estas habilidades en otras áreas. Entonces, el problema del enfoque es creer que todos los problemas de la empresa se deben a este supervisor o esta supervisora que tiene carencia de liderazgo, cuando no hemos visto qué onda con todas las áreas con las que esta persona tiene contacto. Entonces, hay que ampliar nuestro foco de acción, por eso le llamamos problemas de enfoque. ¿Cuáles son los errores por los cuales o en los cuales cae el experto o el asesor externo, que vamos a llamar malamente coach? ¿Cuáles son los errores por parte del coach que pueden hacer que una actividad no funcione como uno espera? La interacción humana es muy compleja y es muy difícil reducir a ciertas áreas o a ciertas actitudes o ciertas actividades los errores, pero voy a caer en los más comunes de los cuales, por los cuales un coach empresarial o un asesoramiento externo no funciona. El primero es que el experto o la experta funciona más como juez que como un observador. Son basura. Basura, basura, mega basura. Se deben evitar los juicios porque no forman parte de la disciplina del experto que tú contrataste para resolver un problema. No se trata de decir quién está bien o quién está mal. Hay que explicar o tratar de responder cuáles son los procesos que no funcionan adecuadamente, porque decir quién está bien o quién está mal no es o no debiera ser el trabajo del coach o la coach. Entonces, si ustedes notan juicios de valor, sépanse que están con un coach que no sabe hacer su trabajo. 2. Actuar igual con todos los clientes. No. Cada empresa, cada persona, cada situación tiene características muy particulares que hacen que cada caso sea específico y que cada caso necesite una intervención en específico. Si la persona te está ofreciendo
esta es la solución para todos los problemas que tiene tu empresa, pues seguramente está vendiéndote humo, porque pues cada persona y cada situación es particularísima. No existe un paso por paso para resolver todos los problemas. Para resolver un problema tiene que haber un proceso de evaluación, y después de la evaluación tiene que haber la propuesta de posibles soluciones y tiene que haber la implementación de esas posibles soluciones para ver cuáles funcionan y cuáles no. Si tú estás frente a alguien que te está vendiendo algo como la solución para todos tus problemas, sábete que estás frente a un coach que no sabe hacer su trabajo. Tercero, hacer de psicólogo. Esto lo voy a reducir en una frase muy linda que dice: ni el coaching es psicología, ni el coach es terapeuta. Entonces, cuando el terapeuta te haga llevarte a tu pasado y a tocar tus emociones y hablar de tus problemáticas, que vamos a sanar a las diferentes generaciones de hombres y mujeres en tu vida, sábete que ese no es el trabajo de un coach. Eso, si bien nos va, lo tendría que hacer un terapeuta, que lo dudo, porque además un terapeuta decente y ético no te haría hacer esas cosas. Pero el coaching no es terapia, ni el coach es un psicólogo. Entonces, estás frente a una persona que hace estas cosas en una empresa, sábete que pues no estás frente a un coach que hace bien su trabajo. 4. El coach manipula. El rol del coach hace que obtengas información privilegiada, pero hay que evitar caer en la tentación de manipularlo consciente o inconscientemente, porque usualmente cuando nos llaman, a mí me han llamado como asesor en temas de inclusión o de prácticas incluyentes, y de repente es como, pero también di que el abuso, no, o que esta persona hace estas cosas mal, o también habla de cómo la estructura de... No... Suficiente, no, suficiente. Y es como, güey, no, a mí me contrataron como para ver qué onda con la inclusión, y puede haber cosas que sí estén relacionadas, pero hay cosas que no. Pero estas personas que cuando llego a la empresa me empiezan a hablar de, y esta persona dijo esta vez, y ¿verdad que esto está mal? Es una forma de manipular al coach, y pues no. Se supone que tú contratas a un asesor externo para tener una mirada lo menos contaminada posible de los procesos internos de la empresa, para poder decir, esta área necesita trabajar, esta área necesita trabajar, esta área se necesita trabajar. Y si tú tratas de contaminar la mirada del experto externo, pues muy seguramente su trabajo va a estar sesgado, y si está sesgado, seguramente no va a funcionar. O sea, y también aplica para los coaches que a fuerza quieren hacer encajar en su visión las problemáticas de la empresa. No, un asesor externo o un coach empresarial que lo hace bien, diría, esto es lo que puedo hacer, esto es lo que no puedo hacer. Si lo que puedo hacer puede ayudarte, chido. Si lo que puedo hacer no te ayuda, ve a buscar a alguien más. Haces otro chiste como ese y te vas de aquí. Pero el coach tampoco puede forzar a que todas las cosas se expliquen como él o ella las explican. Ni tiene que sentirse que dice cosas que entran con calzador para que tengan sentido, ¿no? O funcionan o no. La manipulación de los dos lados resulta inútil al momento de un proceso de asesoramiento externo. El 5, dificultad para pausar un proceso o detener un proceso que no está siendo útil. Muchas veces las empresas contratan a un asesor externo esperando que este asesor resuelva todos los problemas que la empresa tiene. Y si su experto externo está echando a dar un programa, y el programa que está llevándose a cabo no tiene resultados en los procesos que se estipularon, muchas veces las empresas dicen, pues ya pagamos por esto, vamos a llevarlo hasta el final. Y no, a lo mejor en una primera etapa dices, no estamos teniendo los resultados que estamos teniendo, que estamos queriendo tener, entonces hay que buscar estrategias diferentes. ¿Cuáles son las diferentes opciones que tenemos? ¿Es necesario seguir por este camino o hay que buscar otro? O sea, siempre debe haber la oportunidad de reconducir la evaluación,
a diferentes cosas. Porque si te están forzando a, no, es que no lo has terminado y si no lo terminas no va a salir bien, pues es señal de que algo no está chido. Y por último, mostrar desprecio. ¿Qué he hecho yo para ganarme este desprecio? Es decir, nadie es mejor o peor. Cada quien tiene su ritmo de aprendizaje, su manera de aprendizaje. Entonces, si el coach está teniendo favoritismos o no puede acompañar con respeto el proceso de aprendizaje de alguien, pues seguramente pues no está siendo buen coach, porque al final del día sabemos que ante un grupo de personas no va a tener el mismo impacto. Lo que yo diga no va a tener el mismo impacto en uno que en otro, pero sí tengo que garantizar que mis procesos no tengan favoritismos o que no menosprecien o que no falten al respeto a las demás personas. Entonces, si estamos viendo que un coach le está faltando respeto a una persona o está teniendo estos favoritismos muy marcados, pues es momento de replantearse si este coach es el adecuado para las decisiones. Repito que estos tips nos ayudan a ver si este experto externo que se contrató para resolver un problema en específico puede ayudar o no con nuestra problemática. Hice este video porque últimamente hay muchas personas que caen muy fácilmente en engaños diciendo que va a haber un coach que va a resolver problemas empresariales y resultan haciendo que hacen otra cosa que no tiene nada que ver. Entonces quise hacer este video a manera de distinguir este coach coercitivo de lo que debiera ser un coach empresarial, y una vez que tiene el coach empresarial, en qué debo fijarme o en qué debo pensar, porque muchas veces se piensa que la palabra coach, de que hay una universidad de coaches que hace coaching. No, el coach es literalmente un entrenador, un experto en ciertos temas que te va a ayudar a mejorar ciertos procesos. Y a lo mejor tu coach ni siquiera es coach, a lo mejor tu coach es un economista, a lo mejor tu coach es un experto en manejo de redes sociales, a lo mejor tu coach es alguien que te ayude en labores de ventas, pero porque son expertos en esos temas, no es que sean coaches particularmente, es que saben de ese tema y te pueden orientar. Entonces puede haber coach desde economía, ortografía, corrección de estilo. Puede haber coaching de diferentes cosas porque el coach no es coach en sí mismo, es experto en su tema, y al ser experto en su tema te puede ayudar a ti a resolver problemas con cosas particulares. Entonces no hay que confundir esto con los Ricardos Ponces y estas cosas que se hacen para mermar la salud mental de las personas. Ahora, si tú contratas un asesor externo para resolver un problema y se termina yendo a esto de coerción, pues también este video trata de ser una alerta para que sepas que pues no va, o sea, lo que tú contrataste no es lo que te están ofreciendo. Entonces espero que este video les sea útil, ya se la saben, comenten, compartan, suscríbanse, denle click en la campanita. Agradecemos a Conversaciones Constructivas, que es un espacio de psicólogos con el que llego a colaborar. Si quieren más información, búsquenlos en conversacionesconstructivas.com o en sus redes sociales como @conversacionesconstructivas. Y ya se la saben, allá afuera hay un chorro de explicaciones, solo como me lo explico.